pasuk, Tetzela milhamá lo ibeja, cuando salgas hacia la guerra contra tu enemigo, unetano Hashem lo queja belladeja, y Hashem lo entregue en tus manos, de Shavita Shiveo, y vas a tomar a una mujer cautiva, a raíz de que vas a la guerra. Con respecto de salir a la guerra, ya hay diferentes comentaristas que hablan al respecto. Uno de los comentaristas, que es el Arizal, Biurei Mekubalim Benigla, explica que interesantemente la palabra Tetze es singular, y luego la palabra oiveja es plural, y luego Netanó es singular. ¿Por qué es singular, plural, singular? Dice, porque si tú cuando salgas contra tus enemigos, te vas a unir, y vas a ser como una sola persona, ¿sí? O sea, muchos, pero unidos como una sola persona, a pesar que vayas a ir hacia la batalla contra muchos enemigos, que son oiveja, que es en plural, Hashem te lo va a entregar a ti, unetano Hashem lo que villadeja es otra vez singular, como si fueran uno solo, y vas a poder contra ellos, y vas a poder vencerlos fácilmente. ¿Cuál es eso? El secreto de la unión. Hay un dicho que dice en español, dice así, divide y vencerás. ¿Quieres acabar contra un enemigo? Divídelos. A veces hay lugares donde, si por ejemplo quieren tumbar a un régimen, quieren tirar a un gobierno, ¿qué es lo que hace alguien de afuera? Crea facciones, crea grupos, ¿no? Grupos que que haya oposición. Cuando ya hay oposición al gobierno, hay otro grupo acá, etcétera, eso es lo que hace que pueda caer un gobierno, que pueda caer un régimen, cuando hay muchos grupos. Desestabilizar, claro. Pero todo tiempo que hay unión, la unión hace la fuerza, y entonces no es tan fácil poder contra alguien que está unido. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay uno de los comentaristas que habla que ¿por qué el castigo de la generación del diluvio, a raíz de que pues había robo y había idolatría y había inmoralidad, el castigo de esa generación fue de que se destruyera el mundo, que viniera un Mabul, que viniera un diluvio sobre toda la tierra? Y sin embargo, cuando la Torah habla de la generación de la Torre de Babel, la generación de la Dora Flagá, de la dispersión, ¿qué fue allí? El mundo se une para construir una torre, un Migdal, y para poder subir arriba y poder desafiar a los cielos, poder en un momento dado, Hasbe Shalom, desafiar a Dios. ¿Y por qué ahí el castigo de esa generación fue simplemente dispersarlos, mas no destruirlos? ¿Por qué ya no vino un Mabul? Bueno, finalmente hay que saber que ya con Noaj hubo una promesa de que ya no va a venir un Mabul al mundo. Es el arco iris. Cuando vemos el arco iris, el Keshet Banan, vemos, y eso es como una señal de pacto, que aún uno ve el arco iris y dice, ay, mira qué bonito, a lo mejor está diciendo Hashem un mensaje, el mundo merecería destruirse nuevamente, pero hay un pacto, y como hay ese pacto, no lo destruyo. Entonces a lo mejor por eso, cuando pasó lo de la Torre de Babel, no nos destruyeron, pero porque era un tipo de castigo más difícil o más duro, más allá que dispersarlos a esa generación. Entonces hay quien explica, lo que pasa es que ahí había unión. Se unieron, aun cuando fue para algo negativo, para desafiar Hasbe Shalom Hashem. ¿Sí? Subir a las alturas y arriba y decir como una guerra contra Hashem, Hasbe Shalom. Pero había unión entre ellos. Si hay unión, entonces eso es un gran mérito para una generación. ¿Y entonces cuál fue su castigo? Dispersarlos en términos generales. Que ya no se podían entender, que hubieran cambiarles la zafá. Porque dicen que cuando el mundo fue creado con de la Shona Kodesh, con la Shona Kodesh, o sea, el hebreo, pero el original. Con ese mundo se creó el mundo, con las letras del abecedario hebreo. Pues dicen que cuando se dio lo de la Torre de Babel, tenían Safá Ahat, un solo lenguaje, que era el lenguaje de la Shona Kodesh. Que hace Hashem, cambia el lenguaje entre las personas. Dice, ya me habla en chino, ya no lo entiendo, ¿no? Y me habla en francés, ya no se entendían, ya no había Safá Meshutefet, no había un lenguaje en común, y de esa manera se dispersan. Pero ¿por qué no los destruyeron a pesar que su afrenta, lo que hicieron era aparentemente más duro, que era desafiar directamente Hasbe Shalom Hashem? ¿Por qué? Porque finalmente tenían unión. Dicen que hubo una generación en la historia que se llamaba la generación del rey Ahab, uno de los reyes de Israel, y había mucha idolatría en el pueblo de Israel. Pero cuando iban a las batallas no caían. ¿Por qué no caían? Porque había unión. Aunque hubiera idolatría, pero si hay unión, ese es un magén, es una protección.
Hubieron otras guerreras donde caían porque no había esa unión. El segundo Bet HaMikdash dicen que una de las razones básicas o principales por las cuales se destruyó es porque había Sinat Hinam, un odio injustificado, un odio sin razón entre las personas. Podía haber Torah, Masim Tovim, Mitzvot, espiritualidad, pero no hay unión, hay desunión porque hay ese Sinat Hinam. Te cae, se puede destruir todo un templo. Y puede haber una generación como la de Ahab, un rey, donde había idolatría, pero como había unión, eso los hacía que no caigan las batallas, que fueran adelante. Entonces, esa es la importancia de cuando nos unimos contra nuestros enemigos, como si fuéramos uno, Hashem nos los va a entregar, aunque sean muchos, como si hubieran sido solo un enemigo, para que podamos vencerlo fácilmente. Ahora, hay uno de los comentaristas, Ratzin Hashem Mikelem, que explica que cuando dice Kititzela Milchama lo Ibeja, ¿a qué enemigo se refiere? Al enemigo, como dice por tradición, al enemigo más difícil que tenemos. ¿Cuál es el enemigo más difícil? Nosotros. Uno mismo. Bueno, le llamamos el Yetzer Hará, la mala inclinación del hombre. Tengo una amiga que le llama la loca de la casa. La loca de la casa. El Yetzer Hará es la mala inclinación del hombre. Y a veces, y dicen que el Yetzer Hará más vale, o sea, ya conoce tiene toda la experiencia del mundo y sabe cómo engatusarnos y te dice, haz esto y al ratito hace ahora el otro y ahora el otro y el otro y al ratito ya te tiene en sus garras. Es el enemigo más difícil, los temores de uno, las fragilidades que el ser humano pueda tener dentro de sí. Ese temor que uno tiene y sus pasiones y sus deseos es lo más difícil, la lucha más dura que tiene el ser humano es consigo mismo. Si uno puede vencer esa lucha consigo mismo, entonces ya está del otro lado, por decir así. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a tener esa lucha con tu propia persona, con tu Yetzer Hará, con la mala inclinación? Dice, Kitetzela Milchama lo Ibeja, dice Rav Simcha Hashem Mikelem, cuando se hagas a la guerra contra tu enemigo, Yetzer Hará, Unetano Hashem Elokeja Beyadeja. Tienes que saber que si vas con miras a ganar, a vencer, quieres ir fuerte, quieres ir cumplir con tus objetivos de vida, quieres ir por un buen camino, Hashem te lo va a entregar en tus manos, vas a ser victorioso. Pero tienes que creer en ti mismo, tienes que creer que tienes la capacidad de vencer, tienes la capacidad de ser exitoso, tienes la capacidad de ser victorioso. Uno tiene que creer en sí mismo. Está escrito, Abale Taer, Mesayim lo Minashamayim, una persona que se quiere purificar, no está solito, Mesayim lo Minashamayim, ¿de dónde lo ayudan? Lo del cielo viene tu ayuda. Como dicen, también está escrito, Pederech Shadam Rotzelelech Molihimaton, el camino que una persona se quiere encaminar, en ese camino lo llevan uno, en ese camino lo encaminan a uno. Pero uno tiene que ir, tienes que dar ese primer paso, como está escrito también. Pitjule petach kejudo shel mahat, ábranme la abertura del tamaño de una aguja, de aneftajen en petach, que pitjol shel olam. Y yo les voy a abrir la abertura del tamaño de los portones del Beit HaMikdash, que de buenas a primeras no era fácil de abrirlos. No te piden que hagas una presa tan grande de buenas a primeras, pero de menos haz un pequeño orificio y ven esa dirección y Hashem ya se encarga de abrirte portones grandotes, pero tú de menos encarrílate en la buena dirección. Está escrito con respecto a transgredir. Dice, Abalachto potrimlo. El que quiere pecar, no te ayudan, te abren las puertas. Te abren las puertas, pero no te ayudan. El que quiere purificarse, ahí sí te ayudan. El pecar, te abren las puertas. Pero como dijimos, en el camino que uno quiere ir, lo encaminan. Entonces, si tú no quieres hacer el mal, también ya te vas encaminando en esa misma dirección. Pero acá es lo que dice, si tú vas a salir a la guerra contra tu enemigo, tienes que saber que Hashem te lo va a entregar en tus manos, pero tienes que salir con miras a vencer, con miras a ser victorioso, con miras a de que voy a vencer a como dé lugar. Tiene uno que creer en sí mismo, que uno puede vencer sus pasiones, sus deseos, sus fragilidades. Y bueno, tenemos que saber también de que Hashem no lo deja uno solo. Anoisen la Yef Koyach. Hashem le va a dar fuerza al débil. Algunas veces siente que se le van a uno las fuerzas, pues Hashem le da fuerza al débil. Cabe el Hashem Hazak, Beyametz y Beja, Becabe el Hashem. Ten fe en Hashem y fortalece tu corazón. Beyametz y Beja, Becabe el Hashem. Y nuevamente ten fe en Hashem. No dejes esa fe. De Koivei Hashem Yachlifu Koyach. Así está escrito también en el Naví. Una persona que no pierde la fe con Hashem, Koivei Hashem, Yachlifu Koyach, van a tener renovadas fuerzas, van a cobrar renovadas fuerzas para lograr su objetivo y ser exitoso. Pero entonces no hay que darnos por vencidos, ahí con ganas. Y como dice también el rey David en uno de sus Teilim, dice, Minameizar Karatika,
de mis limitaciones te imploro a ti, Hashem, Anani, contéstame, Bamer Hafka, y expándeme. Le pedimos a Hashem que nos expanda nuestros horizontes, que no nos sintamos ahí como aprisionados. Le imploramos y le pedimos, Hashem, hazme que tenga la capacidad de ver que puedo lograr hasta lo imposible, que puedo llegar hasta lo más lejos. Pero uno tiene que creer en sí mismo, que tiene la capacidad de vencer, ir para adelante cuando quiera hacer lo correcto. ¿Sí? Como dijimos, Abalater, Masirun Hashamayim. Si tú quieres hacer las cosas bien, quieres purificarte, sin duda alguna no estás solo. Minashamayim te van a dar el empujón para que vayas en la buena dirección, pero tú tienes que dar ese primer paso. Si tú das el primer paso, ya vas en la dirección correcta. Ahora, en la Pasha esta semana nos habla que cuando el pueblo de Israel salía a una de estas batallas, Bemilhamat Reshut Akatuv Medaber, esas batallas en las que Reshut no son las que tenían que acabar con todos los enemigos, cuando habían ciertas batallas donde sí estaban comandados a acabar con los habitantes del lugar por la Reshut, por la maldad que tenían. Estos eran un Milhamat Reshut, era más no en esa categoría, más como... ¿Qué de conquista? Sí, esta no era para conquistar, no como las de acabar con los pueblos que habitaban la tierra de Israel, donde había mucha idolatría y mucha inmoralidad. Esta era una Milhamat Reshut que también tenían sus faltas, estos pueblos, pero no está en la categoría de acabar y arrasar como si tuviera una guerra con otros pueblos y Amalek y ese tipo de pueblos. ¿Ok? Entonces dice que de repente uno, Berraíta Bashivia es el Diafatora, de repente vas a la batalla y ves a una mujer bonita. Bueno, es que dice que allí cuando iban a la batalla se arreglaban muy bonito, iban al salón, creo que se llamaba uno Gerard. Sí, se arreglaban el pelo muy bonito, se ponían big dates y bonim, ropas de colores, así llamativas, despampanantes, se arreglaban las uñas y todo, iban allí para... Yo creo que de allí salió el concepto de Matahari. Matahari es de esas películas donde sale una mujer espía y va a seducir al enemigo para que el enemigo caiga. Pues de aquí yo creo que lo sacan. Y entonces de repente tú vas a ver una mujer y Yefastoar, de Hashak Taba. La palabra Hashak Taba viene de Heishek. ¿Se te antojó? ¿Se te antojó? Así como cuando uno va en la calle, pues se le antojó un taquito. Taco de ojo. Así llaman. ¿Se le antojó algo? ¿Se le antojó de comer? Bueno, se le antojó en este caso a una mujer que era del enemigo. De la carta lejale isha, y la tomaste para que sea tu mujer. Dice, bebete el tov beiteja, y la vas a tomar dentro de tu hogar. Pero, dice Begiljai Rosha, había que cortar ese cabello, que era un cabello que se veía muy atractivo. De Asechi Porneal, esta mujer va a dejar que sus uñas crezcan para que se vean desarregladas. Se va a remover las ropas de cautiva de sí misma. De Yashba Beiteja, y se va a sentar en tu casa. Ubachta etavia betima Yerach Yamim, y va a llorar a su padre y a su madre un mes. Viajar que en Tabuele, y después ya puedes estar con ella nuevamente, y tener relaciones con ella y se vuelve tu mujer. Como que dice, ¿se te antojó? Sí, pero no así nomás. 30 días vas a pasar por un proceso. Y cuando vas a hacer ese proceso, parte de esto es quitarle ese glamour, el glamour, ese pelo y las ropas despampanantes, le vas a poner algo que se ponga algo como un sac, como unas ropas así que no atractivas, y las uñas descuidadas, y ahí va a estar llorando. Y resulta que cuando entras a la casa, tú te encuentras, que cuando tú entras, ella está sentada y te encuentras que ella está desarreglada y no muy atractiva, y te la encuentras cada vez que entras y sales. Hasta que, ¿qué digas? No sé, como que ya no hay química. ¿Han oído esa palabra? Ya no hay química. Chemistry. No hay química. ¿Qué es la química? Bueno, ni física, ni química, no hay nada. Ya, siempre no. Ya como que se le bajó el antojo, por decir así, ¿no? Y luego dice el pasuk, y resultará que si no la hiciste, vas a mandarla a que mandé de regreso, pero no la vayas a vender.
Lo titamer bata hatashenirita. No vayas a hacer business con ella después que la afligiste. Ahorita no andes vendiendo, tratando, o sea, en el mercado a ver cuánto te dan por esta mujer, porque finalmente tú afligiste a esta mujer. Si ya no la quisiste, déjala que se vaya con paz. ¿Ok? El tiempo que está en casa de los papás de él, si come, si, o sea, está bien tratada, Sí, no pero va a estar... ¿Mandé? No embellecida. No, y está llorando. Explica allí el Ramban, Nachmanides, trae de nombre de Maimónides, de que esos 30 días que ella va a estar allí es una manera de mostrar compasión y tener cierta empatía por esta mujer que está llorando por la pérdida, por todo y por su familia. Y, ¿mandé? Sí, o sea, 30 días que le des tiempo de calmar sus nervios, que llore, que encuentre cierta paz dentro de sí. Es una manera de darle su espacio. Pero por el otro lado también son 30 días donde tú no vas a tomar inmediatamente esta mujer y ya va a ser tu mujer así, sino que es un proceso de enfriamiento, como quien dice, de que veas las cosas con un ojo más... Sabio. Es muy sabio. Claro, no nomás la calentura, como dicen, sino simplemente ya te ubicaste, piensas racionalmente, no nomás por un antojo, por una taba, por una pasión. Si vemos la palabra heishek es pasión, deseo. Interesantemente, dice, después de que pasaron estos 30 días, dice, y resultó que veló hafatz taba, no la quisiste, y está en pasado. ¿Por qué no dice milotach potzba? Y si no la vas a querer a futuro, dice hafatz es a pasado. Entonces dice aquí, Rashi, como se dice, me basreja katuv, te viene a decir el pasú, dice, akatuv me basreja shesufhalis nota, que al finalmente a esta mujer la vas a terminar odiando, no la vas a querer. ¿Por qué? Porque explican de que finalmente cuál fue la motivación original con la cual tomaste esta mujer. Pura taba, puro deseo físico. El momento que ese deseo físico, esa belleza batel, efímera, se desvanece, el día de mañana ¿qué quedó? No quedó nada. Entonces el día de mañana hay como un odio, porque la motivación original no fue una motivación correcta, adecuada. Entonces no lo vas a creer. Y dice, explica, entonces ahí en Ramban, que dice de que después de esos 30 días, resulta que después explican que luego no la vas a querer, porque otra vez tu motivación original no fue la correcta. 30 días, explica, explica Nachmanides al respecto que, y Rafaim Zaychik, uno de los comentaristas, explica al respecto de este Ramban, que explica que 30 días es un tiempo adecuado para hacer cambios en tu persona. Por ejemplo, uno cuando quiere hacer un cambio, uno dice, hay gente que en 2 días, 3 días ya quiere cambiar. Quiere cambiar muy rápido, pero a lo mejor no fue un cambio que está profundo y que va a perdurar. O hay gente que le cuesta mucho trabajo 2, 3 días hacer un cambio, pero después de 30 días ya te encarrilas. Ahorita estamos en el mes de Elul. Elul son 30 días. Una oportunidad para hacer cambios verdaderos y bien sustentados. No son las cosas así nomás, darte tu tiempo. Por eso acá 30 días de que ella llora a su familia, va a remover, dice así, Nachmanides dice que estos 30 días son los requeridos para que remueva esa idolatría de su boca, los ídolos de su familia, de sus padres, de su boca, que deje esa filosofía de vida para que entre a una nueva manera de comportarse, otra filosofía de vida, y que este Yehudi también ya la vea ya después de 30 días ya te tranquilizaste, ya se te bajó un poco ese deseo carnal, y después la tomas bajo otra perspectiva de vida, ¿no? Pero son 30 días para hacer cambios realmente cimentados, y no antes, porque antes los cambios se dan así, vienen y van, y luego no queda nada. Pero ¿qué dice el pasuk? Ya te dice, me basreja, te viene a decir que eventualmente esta mujer la sofalis nota. Al final no la va a querer. ¿Por qué? Porque finalmente lo que te atrajo a ella no fue algo realmente bien cimentado, sino fue alguna atracción, algo efímero. Por eso la palabra heishek. Heishek es algo que se te antoja. ¿Cuántas cosas no se nos antojan? Pero después ya dices, no, hijo, ya, ¿para qué? ¿No? Después de ese antojito, ¿no? Así es lo que dice. Lo hafat staba. Rafaim Shmulevitz, quien fuera el Sheo Emir, él explica que esto es una gran lección para cuando una persona va a buscar casamiento, cuando uno se va a casar. ¿Qué es lo que te motiva a casarte? ¿Cuál es finalmente, por qué buscas a la pareja? ¿Buscas por algo
de veras, o sea, dice, porque el que termina casándose por algo meramente una atracción pasional, eso eventualmente se disipa y algo que quedó, no quedó nada. Rav Noach Weinberg solía decir, que en paz descanse, era Roshiro de la ciudad de Chateau en Israel, decía así, what is love? Decía en inglés, what is love? Love is an emotional appreciation of the virtues of another human being. ¿Qué es amor? Amor es una apreciación emocional de las virtudes de otro ser humano. Interesante. Porque uno pensaría, ¿qué es amor? Amor es, pues, como las películas, ¿no? And they live happily ever after. Y vivieron siempre muy feliz. Forever and ever and ever. ¿No? Pero no. ¿Qué es amor? A veces no sabemos definir amor. ¿Cómo lo define Rav Noach Weinberg? Es una apreciación emocional de las virtudes de otro ser humano. Cuando uno pregunta, oye, ¿tú quieres a tu mamá? Sí. ¿Por qué quieres a tu mamá? Porque es comprensiva, porque es cariñosa, porque se preocupa por mí, porque siempre está al pendiente, porque ¿qué estamos localizando? ¿Qué estamos identificando? Virtudes que destacan a este ser humano ante tus ojos. Y por eso quieres, you take pleasure, tomas placer en esas virtudes que la hacen ser un ser especial ante ti. También ese es el concepto de amor. El verdadero amor es cuando puedes identificar ciertas virtudes o cualidades que tiene el otro ser humano, la otra persona, y tomas un placer, disfrutas, o sea, valoras y tienes you have pleasure, o sea, lo ves como disfrutas. Nadie es perfecto. No, por eso, cuando puedes aceptar sus defectos. Eso es amor. Bueno, les voy a decir una cosa. A mí cuando hablo sobre el tema de Shidduchim es para encontrar a la pareja de uno, les digo, bueno, les voy a dar les voy a dar una regla para saber si sí o no, porque a veces el ser humano anda que sí, que si no, que ya no saben, se me confunde, ¿no? Nos confundimos. Les dije, siempre y cuando defectos o cosas que no te gusten, deben de haber. Como decía Rav Noach Weinberg, porque si todo es perfecto en otra persona, es infatuation. ¿Cómo se dice en español? Enamoramiento, pero infatuation, no hay infatuación, no, infatuation. Es enamoramiento. Pero dice, pero en la manera como le define infatuation es, you fall in love with a dream. Te enamoraste de algo que es un dream, algo que es perfecto. Si todo es perfecto, entonces quiere decir que no estás viendo las cosas con los pies en la tierra, porque algún defecto debe de tener, así como uno mismo tiene defectos. Entonces, si no eres capaz de ver algún tipo de defecto, quiere decir que no estás viendo las cosas con claridad. Pero el secreto es que aun si eres capaz de reconocer o distinguir los defectos que tiene la otra persona, que esos defectos no sean algo que te sea doige, que te cause una repulsión. Por ejemplo, es que dices que no me gusta cómo tiene la mueca de la boca. Bueno, y no lo puedes tolerar, no lo puedes cambiar. Bueno, pues stay away, no te acerques. O no me gusta cómo habla así y habla lo otro, eso, y no puedo cambiarlo. Ok, hasta un lado, sí, stay away. Pero si hay algo que no te termina de... no es ni Mr. Universe ni Miss Universo, pero es una persona que te atrae, y lo que te pudiera molestar un poquito no es algo que te causa una repulsión, y las demás cosas, sus puntos buenos, sus virtudes y cualidades las disfrutas, o sea, las distingues y los ves con buenos ojos, entonces amor es algo que se puede nutrir, es algo que se puede dar. Como está escrito, Be'adam da'ed Java. Adán conoció a Java. Conoció. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Te acuerdas de la visión del judaísmo? Cuando uno llega a conocer a su pareja y se sabe distinguir y encontrar esas virtudes o cualidades que son parte de este ser querido, y tomas placer en esas virtudes y cualidades. Pero eso es a través del tiempo. Y además que la palabra Havá, amor en el judaísmo, viene de la raíz Hav, que es dar. En la medida que uno da más y más y más, uno quiere más. Por eso dicen que un padre o una madre pueden sostener a 10 hijos, ¿no? Mantener a 10 hijos, y 10 hijos no pueden mantenerlo un padre o una madre. ¿Por qué? Porque el padre o la madre no están constantemente dando, y los hijos recibimos, hasta que nos volvemos padres, y el día de mañana cuando ya empezamos a darle a nuestros hijos, empezamos a valorar aún más todo lo que nos dieron nuestros padres. Pero lleva toda la vida hasta que apreciemos. Pero mientras más da una persona, en esa medida uno se conecta con otro ser humano.
me parece que es el libro Mechtav Meliau, que habla sobre un caso de unos padres que se separaron del hijo, a través de la guerra, vino la guerra, y uno de los dos tuvo la oportunidad de estar en la guerra más con el hijo y el otro estaba en otro lugar, pues escapándose de la guerra. Cuando termina la guerra y se vuelve a unir la familia, el hijo estaba más cercano a ese padre o madre con el cual estuvo conviviendo durante toda la guerra más que con el otro que no se ven por muchos años. ¿Por qué? Porque el hecho que hubo tanto dar y dar y dar y dar, eso te une. Entonces, uno de los secretos también del amor es, si uno quiere sentirse cercano a alguien, de la manera de darle, dar. Mientras más das, más te conectas con esa persona, más estás en la misma frecuencia y más se vuelven levaserejat, se vuelven uno solo a través del dar. Pero, como dijimos, siempre y cuando haya lo que te llegue a molestar o ese defecto, imperfección que pudieses ver en otra persona, ya sea en el carácter o en lo físico o en la forma de ser, que no sea algo que te cause, que sea doige, que cause repulsión. Porque si es algo que causa repulsión, es muy difícil que luego el ser humano puede ser una excelente persona, pero si a ti hay algo que no simplemente te causa, te aleja, entonces no te metas allí. Pero si lo que te molesta un poquito, como ya dijimos, imperfección, no somos perfectos, es algo que puedes vivir con eso y las virtudes y cualidades sobrepasan lo que eso que te molesta poquito, pues con el tiempo llegarás a superarlo y vas a poder estar y apreciar bien a tu pareja y estar contento. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Regresando aquí a la Pasha esta semana, dice, Behashaktaba, Heishek es algo que es meramente pasional, y algo que es pasional no va a perdurar. De hecho, dice Pirkei Avot, ya en los últimos capítulos de Pirkei Avot, que son enseñanzas de carácter ético y moral de nuestros grandes sabios a través del tiempo, que dice de que todo amor que está basado, que es talui bedavar, que está basado en algo específico, se pierde ese davar, cuando eso desaparece, betelá ahavá, ese amor desaparece. Dice, ¿cuál es uno de esos ejemplos? El amor que se dio entre Amnón y Tamar. Amnón y Tamar, dice que Amnón, ¿qué es lo que le gustó? ¿Qué lo prendió con Tamar? Yofía, su belleza. Dice, ese es un amor que eventualmente cuando betelá davar, betelá ahavá, se anula esa cosa cuando ya desaparece esa belleza o lo que te atrajo, el día de mañana desaparece el amor. Y dice, ¿y cuál es un amor que sí es algo que sí va a perdurar? El que no está talui bedavar, el que no está basado en algo específico. Por ejemplo, ¿cuál es? Dice, ahavá Jonatán ve David, el amor, o sea, esa amistad cercana y estrecha que se dio entre Jonatán y David. Y pone ahí ejemplos los comentaristas, el Bartenura, el Icartosos Yontov, Yalkut Biyuni, me explican qué tipo de relación tan estrecha y tan cercana se dio entre David y Jonatán. Bueno, resulta que Jonatán era el hijo de ¿quién? De Shaul HaMelech. Él debía ser el próximo rey de Israel, por decir así. Y quien era, como dice, el contendiente a eso, era David, con su papá. Su mismo papá, el mismo padre de Jonatán, que era Shaul, no toleraba luego a David. Había un choque entre ellos. ¿Por qué? Porque dicen que cuando pasaba Shaul por donde estaban las mujeres del pueblo de Israel, dice que decían las mujeres, miren, aquí viene Shaul, que ha acabado con miles de los enemigos del pueblo de Israel, de los enemigos de los pueblos. Pero cuando pasaba David a Melech, ¿qué decían? Las mujeres decían, miren, aquí viene David, que él acaba con 10,000 de enemigos del pueblo de Israel. Con el Shaul decían miles y aquí decían 10,000. Entonces Shaul Nitkaná tenía celo de David y dice, ¿cómo aquí le están echando más porras a él? Más admiradoras, más fan club, y eso no lo toleraba. Pues eso pudo haber sido una razón por la cual Jonatán dijera, no, ¿cómo? Pues ya no me voy con mi papá. Y aún así él apreciaba y valoraba quién era David. Y estaba dispuesto, aunque el día de mañana él sea Mishneh le David, que sea el segundo de a bordo de David, que David estuviera más, que el segundo de David, o sea que él fuera más abajo que David, y a pesar que David tenía sus choques y conflagraciones ahí con Shaul, con su padre, aún así era un amigo fiel. Y por eso dice que ese ahabá, ese acercamiento, esa amistad tan estrecha que había entre Jonatán y David era más que Ahabat Nashim, que quiere decir
allí el comentarista explica, más que algo que es algo físico, algo esto, era algo que kesher nafshi, había un kesher, había una unión a nivel de las neshamot, de la esencia de cada uno, y eso es lo que los hacía que fueran grandes amigos. ¿Por qué? Porque va más allá de algo meramente, una cosa física o algo, que desaparece eso y desaparece la ahava, aparece el amor. Entonces, si uno se casa o por dinero, o por looks, por belleza, o por algo nada más, ¿no? Por el correo que tiene, el día que ya no tenga ese coche, pues ya se fue la ahava, ¿no? O sea, ya no da, pues ya no. O sea, entonces, allí el Bartenura, los comentaristas también trae, ¿cuál es un ejemplo de una ahava que va a perdurar? Por ejemplo, ahavat tzadikim v'chachamim. Dice, ese amor, bueno, esa admiración que uno siente por gente sabia y gente tzadik, y eso es de carácter más espiritual, no es algo que se tienta, no es algo físico, no es algo material, entonces eso sí trasciende y es algo que va a perdurar con el tiempo. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que la Pasha esta semana nos está dando grandes lecciones de vida, cuando meramente lo que se te antojó, lo que querías fue meramente algo que se te antoja, eso no perdura, eso eventualmente, ¿qué dice el pasuk? Te va a venir el pasuk a decirte que eventualmente no vas a querer lo que obtuviste, ¿por qué? Porque la motivación original no era la correcta. Si hubiera sido que ves más allá, ver las virtudes, cualidades de otros hermanos, es algo que te puede llegar a que el día de mañana perdure esta relación. Vale la pena mencionar que lo dibra Khan a Torah L que negue Yetzer Hara. Aquí en esta parsha de la semana, la Torah está hablando de acuerdo en contra de él con respecto al Yetzer Hara, la mala inclinación del hombre. En términos generales, la Torah no le va a permitir a alguien que vaya porque se te antojó algo, vas y te lo permiten y que lo tomes, ¿no? Acá dice, si lo matirá a Torah, la Torah no te lo permite, Isaena Visura. Acá hay una situación extraordinaria, específica, estás en la batalla. Ves cosas que no ves normalmente en tu vida cotidiana. Si la Torah no te permite que tomes esta mujer, igual la vas a tomar. En este caso en particular específico. Entonces, dice la Torah, ok, estamos dispuestos a hacer una pirza, una brecha, pero no nomás así es una brecha que se queda abierta. Te la vamos a permitir siempre y cuando pasen esos 30 días y se remueve ese cabello despampanante, se cambia esas ropas también que llaman la atención, llamativas, y las uñas se las deja y va a estar llorando, ya no será tan atractiva, y después de 30 días, quiere decir que no rompimos por completo una brecha, sino que otra vez pusimos una jomá, una barrera, para que no esté desprotegida lo que es nuestra Torah, no los principios. Entonces, ¿qué te quiere decir? Aquí es un caso extraordinario. Si no te lo permiten, igual lo vas a hacer, porque ya tu pasión es muy grande, pero aun cuando se permitió bajo circunstancias extraordinarias, se va a hacer con seigel, con inteligencia, para que llegues a pensar las cosas de manera racional y no pasional. Y eso es a lo que queremos llegar, que eventualmente uno evalúe con los pies en la tierra realmente lo que se está metiendo y lo que está escogiendo, y que no sea nada más como un antojo, para que una persona pueda hacer una decisión inteligente. Decía Racim Hassim Mikelon cuando decimos aquí, cuando salgas a la batalla contra el enemigo más fuerte que tiene el ser humano, ¿cuál dijimos? El Yetzer Hara. Dice el Yetzer Hara, ¿cómo trabaja con la persona? Con fantasías. ¿Han oído de fantasías, Miguel? No, esas son otras. Esas son otras. Ese es el problem. Fantasías. El glamour. Empiezas a fantasear. Ves a la mujer, ves esto, ya estás. Es un mundo de fantasías. Bájate de tus fantasías, pon los pies en la tierra. Date cuenta que esto es puro en el aire, se ve muy glamoroso, pero ya después se le baja el cabello, después del salón, ya todo, o sea, aterrízate. Ya que estás aterrizado, ya puedes ver las cosas con otra perspectiva, con otra visión. Y por eso es muy importante, aquí esta lección que nos están dando aquí, no nomás aplica esto para acá, sino en todas las cosas de la vida. Cuando comemos algo, por ejemplo, de repente, cuando viene la comida, se nos antoja algo, ¿no? Y no quieres pensar mucho en los daños colaterales, ¿no? Y ya después comes, ¿sabes qué? Creo que comí demasiado. No debía haberme comido la cereza del final del pastel, ¿no? Pero ya después que te la comiste. Dicen que una persona si come más pausado, Es thank you, Captain Hindsight, ¿no? Sí. Si uno come pausado, dice que uno le está dando tiempo a su organismo para que le manden, como dice, los órdenes, o que las señales de que ya te llenaste.
Pero cuando uno come rápido, no te le das tiempo al cerebro que te mande las señales de que ya estás lleno, que ya no tienes que comer más. Y de repente, cuando terminaste de comer y comiste de más, te das cuenta que you overate, comiste más de lo que debías. ¿Qué dice Maimónides? Que uno siempre coma, pero como hasta 3/4 de lleno. Que nunca llegues a comer hasta que estés que ya no puedes más. Muchas de las enfermedades del estómago, ¿por qué vienen? Porque comiste uno de más y no se atendió uno, y por lo general uno no se arrepiente de lo que dejó de comer. Uno se arrepiente de lo que comió de más. ¿No? Ay, ya para qué me comí esto. Ya estaba bien, estaba rico, ¿para qué comí esto más? No debía haberlo comido. Por lo general uno no termina diciendo, ay, qué lástima que no me lo comí. A veces se te antojaba un poco más, pero ya después se te olvidó. Así es la naturaleza. Entonces, si hablamos de antojos, así es. Tenemos que usar la cabeza y pensar bien, antes de caer con un antojo, qué es realmente lo que queremos, no lo que se nos antoja. El antojo es heishek, pasional, temporal. Lo que realmente quieres, heifetz, el lichfotz, es algo que va de acuerdo con tus planes de vida, con tus principios, tus valores, va a largo plazo, va en tu plan de vida. Eso es lo que realmente quieres. A veces un muchacho, bueno, yo les estoy diciendo, todas las cosas en la vida que valen la pena requieren un sacrificio. Vamos a decirles, se agarran un grupo de muchachos, los llevan a las Olimpiadas, ¿no? O Macabiadas, y los ponen en un lugar allí de los Juegos Olímpicos, allí en unas instalaciones de first class, ¿no? De primera línea, ¿no? Y al día siguiente empiezan las competencias, pero les dan la oportunidad en la noche que vayan y que vayan a distraerse, a pasarla bien y a divertirse. ¿Qué pasa si estos muchachos en la noche van y se desvelan y se van ahí eso? Al día siguiente no rinden, no pueden ni hacer su mejor esfuerzo ni nada. ¿Qué sería la inteligencia? Seguro que convive un poquito y se va a dormir y trae una buena noche y se alimenta bien y no come cosas que no deba y todo. ¿Para qué? To be in top shape, estar at its best, en su mejor. Eso es inteligencia, ¿no? Que no vas a sacrificar por algo temporal o momentáneo, ahorita se me antoja pasarla bien, con algo que tiene que ver con tu plan de vida, después de que tanto invertiste para llegar a ese momento crucial en tu vida, no lo vas a echar a perder porque, ¿no? Una persona que tiene que hacer un examen, su tesis, su examen profesional, la noche anterior no se va a ir de jerga con los amigos, allí de parranda, al antro. Se va al otro día. No lo va a hacer porque sabe que el costo es demasiado alto. Tiene que sacrificar algo por lo que es importante en la vida, ¿no? Así es la vida. Entonces, lo que es pasional muchas veces es algo temporal, pero no necesariamente va de mano a mano con lo que es realmente lo que son tus prioridades de vida. Es allí cuando a veces hay que darnos tiempo para reflexionar, para pensar. En este caso era 30 días que le dan que la mujer olvide sus idolatrías y que este soldado, esta persona también evalúe dónde está dentro de su plan de vida para que una decisión racional e inteligente y que va realmente con lo que él espera de su vida. Y ese es el mes de Lul, que estamos hablando de 30 días también ahorita, para reflexionar. ¿A dónde vamos? ¿Estamos haciéndole caso nomás a lo que se nos antoja, a nuestras pasiones? ¿O realmente estamos encarrilados hacia nuestro plan de vida y realmente queremos alcanzar esos objetivos que van a hacer toda la diferencia y que el día de mañana nos van a dar la satisfacción más grande que es haber llegado a esos objetivos? Sí. Una pregunta, volviendo, después de los 30 días, o sea, suponiendo que el hombre quiso a esta mujer Goya, a pesar de su fealdad. Bueno, ya Sí. no sé si era fea, pero ya no estaba tan atractiva. O sea, su aparente fealdad atractiva. O sea, ya no tan atractiva, ya le quitaron ese... O sea, ya que la aceptó, o sea, siendo Goya, de todos modos, a la hora de tomarla, sus hijos van a ser Goem. O sea, por más que... Bueno, la cuestión sí va por un proceso, como dice, de conversión y todo o sea, eso. antes de tomarla ella tendría que empezar. Bueno, digamos que habría un proceso de conversión. Se se tienen que entendería. aplicar Claro, sería parte de todo, ¿no? Yo creo que pasar un proceso como debe de ser y todo eso, ¿no? Pero aquí estamos hablando de buenas a primeras si es que van a seguir adelante con esta relación, digamos, si van a continuar con esta relación. Es ahorita donde estamos parados. Claro que la idea es de que el día de mañana ella adoptara para sí misma un plan de vida congruente con la vida de este Yehudí, ¿no? No podría
Esa es la idea, claro, seguro, es a donde vamos, pero... Ser voluntariamente, porque, o sea, él dice, yo te tomé como prisionero, ahora tienes que hacer lo mismo. Bueno, es lo que dijimos, que esos 30 días, de acuerdo a Nachmanides, es para que remueva esa forma de vida de idolatría que tenía anteriormente para poder adoptar una forma de vida nueva, de acuerdo a la línea de lo que lleva este Yehudí, ¿no? Es parte de todo. Después decidir si quieres ser judío. 30 días es para que deje lo que ya tenía antes. Ahora, lo demás ya es empezar un proceso de, como dicen, profundizar, conocer y aprender más para aprender lo que es el judaísmo. Pero Además, no hay que olvidarse. Tendría que ser una buena bat noach, ¿no? O sea, no sea bodazara, que es lo... bueno, es parte de este proceso, que ella vaya a abandonar la idolatría de sus padres, que como dice que está en su boca, que se vaya removiendo, ¿sí? Y sin olvidarse que eran, o sea, podía tener cuantas esposas quisiera él. Entonces no era de que dejó a una por tener a la de las uñas descuidadas. O sea, Bueno, después se la va a mandar sí, al salón, ¿eh? Otra vez. Pero la idea es esta, que finalmente, claro, que deje su forma de vida anterior y que adopte una forma de vida nueva, ¿ok? Bueno, pues que el Elul sea un mes que realmente nos dé la oportunidad de crecer, de cambiar y que realmente veamos y persigamos en nuestra vida lo que nos es importante, lo que realmente queremos, lo que de Jafat estaba, lo que realmente queremos y no nomás lo que se nos antoja, porque la vida está llena de tentaciones, de deseos. Para concluir, la vida es como un parque de diversiones, es una feria. Uno entró aquí y va para acá. Tú tienes que llegar aquí a este lugar. Pero de repente entras aquí, esta es la carrera de la vida, y de repente entras, oye, unas banderillas, el ratón loco, la montaña rusa, ¿cómo se llama ese? El martillo. Y de repente se te olvida que tienes que llegar acá y te vas a te vas al otro y te vas así es la vida, como un campo de un parque de diversiones. Pero si te das cuenta, te acuerdas de que tú entraste acá y tienes que llegar acá, y si te tienes acá y te distraes acá, el día de mañana no llegas acá, sino terminaste en otro lugar, te desviaste. Eso es parte del Elul. El Elul es una reflexión, introspección, para que terminemos bien este año y que primero Dios tengamos una buena planeación para el año que venga, y que Dios nos ayude para que vamos a cumplir nuestros objetivos de vida y realmente estemos satisfechos con nosotros mismos y darle satisfacción también a Avinu Shema Shamayim. Amén. Amén. Qué razón. Primero Dios el próximo martes, ¿no? Dios mediante.